Entrenar no te hace más fuerte, entrenar es un daño controlado. Lo que te hace fuerte es la respuesta de tu cuerpo a ese daño. Durante años, la industria del fitness ha vendido una narrativa incompleta. Te han hecho creer que el progreso ocurre dentro del gimnasio, que cada repetición, cada serie, cada gota de sudor es lo que construye un cuerpo más fuerte, más resistente, más capaz. Pero eso es solo el detonante, no es el resultado. El entrenamiento no construye, el entrenamiento destruye. Cada vez que levantas una carga generas micro rupturas en las fibras musculares. Cada vez que sometes a tu sistema a un esfuerzo intenso, alteras el equilibrio interno de la célula, cambias el pH, alteras la homeostasis, fuerzas a los sistemas energéticos a operar al límite de su capacidad. Eso no es crecimiento, eso es estrés. Y sin embargo, es un estrés necesario. El problema aparece cuando interpretas ese estrés como algo que debe eliminarse inmediatamente. Aquí es donde entra el gran error moderno, la obsesión por la recuperación instantánea, baños de hielo justo al terminar, suplementos antioxidantes en dosis elevadas, estrategias diseñadas para apagar cualquier señal de incomodidad lo antes posible. La lógica parece impecable. Si el entrenamiento genera daño, reducir ese daño debería acelerar el progreso. Pero esta lógica ignora un principio fundamental de la fisiología. El cuerpo necesita ese daño como señal para adaptarse. Sin señal no hay respuesta. Sin respuesta no hay cambio. Cuando eliminas el estrés demasiado pronto, no estás optimizando la recuperación. Estás interrumpiendo la comunicación interna que le dice a tu cuerpo que debe volverse más fuerte. Es como enviar una orden y cancelar el mensaje antes de que llegue al destinatario. El cuerpo no recibe la instrucción y, por tanto, no ejecuta la adaptación. La incomodidad postentreno no es un fallo, es información. Es el lenguaje del cuerpo diciéndote que algo ha cambiado. Y si aprendes a interpretar ese lenguaje, en lugar de silenciarlo, es cuando realmente empiezas a progresar. Pero para comprender esto en profundidad, necesitas bajar un nivel más. Necesitas entender qué ocurre dentro de la célula. Y ahí es donde entran en juego unas moléculas que han sido malinterpretadas durante décadas. Durante años, los radicales libres han sido etiquetados como villanos. Se les ha asociado con deterioro celular, envejecimiento acelerado y daño estructural. Y aunque parte de eso es cierto, la historia está incompleta. Las especies reactivas de oxígeno, conocidas como ROS, no son simplemente residuos dañinos. Son señales, son mensajeros bioquímicos que indican que ha ocurrido un desafío. Cuando entrenas, especialmente a alta intensidad, el consumo de oxígeno en las mitocondrias aumenta de forma exponencial. Este incremento en la actividad energética genera ROS como subproducto. Pero estos ROS no son un error del sistema, son parte del diseño. Actúan como interruptores moleculares que activan rutas de adaptación. Le dicen al núcleo celular: esto ha sido exigente, necesitamos mejorar. Entre las respuestas más importantes está la biogénesis mitocondrial, la creación de nuevas mitocondrias. Más mitocondrias significa más capacidad para producir energía, más resistencia, más eficiencia. Pero este proceso depende de la señal, depende de los ROS. Aquí es donde aparece el problema. Cuando introduces altas dosis de antioxidantes sintéticos justo después de entrenar, neutralizas estos ROS antes de que puedan cumplir su función. Apagas la señal. Es como apagar una alarma antes de que alguien escuche el aviso. El cuerpo no detecta la necesidad de adaptarse y, como consecuencia, la respuesta se reduce: menos mitocondrias, menos adaptación muscular, menor progreso. Esto no significa que los antioxidantes sean negativos en todos los contextos. Significa que el timing es crítico. El momento en el que introduces una intervención puede determinar si potencia o bloquea la adaptación. El entrenamiento crea un entorno en el que el estrés oxidativo tiene una función específica. Eliminarlo inmediatamente es eliminar la oportunidad de mejora. Y esto no solo afecta al músculo, afecta al sistema nervioso, afecta a la capacidad de recuperación global. Afecta a la eficiencia con la que tu cuerpo gestiona la energía. Lo que parecía una estrategia inteligente se convierte en una interferencia silenciosa. Y esto nos lleva a un principio más amplio. Uno que gobierna no solo el entrenamiento, sino toda la biología humana.
Hormesis, un término técnico para una idea simple. Una dosis controlada de estrés puede fortalecer el sistema. Demasiado poco estímulo no genera cambio. Demasiado estímulo genera daño real. Pero en el punto intermedio ocurre la adaptación. Este principio está presente en todos los niveles de la biología. El cuerpo no evoluciona en la comodidad, evoluciona en la fricción. Cuando introduces un estímulo que desafía la homeostasis, el organismo responde activando mecanismos diseñados para restaurar el equilibrio. Pero no se limita a restaurarlo, lo mejora, se vuelve más resistente, más eficiente, más preparado. En el contexto del ejercicio, esto se traduce en múltiples adaptaciones. Mayor capacidad mitocondrial, mejor eficiencia en el uso de energía, incremento en la fuerza estructural del músculo, optimización de la coordinación neuromuscular. Pero todo esto depende de una condición, que el proceso se complete. Cuando interrumpes ese proceso, cuando intentas eliminar el estrés antes de que haya generado su efecto, rompes la cadena adaptativa. Es como intentar construir un edificio quitando los andamios antes de tiempo. La estructura no se consolida, se queda a medio hacer. Y esto es exactamente lo que ocurre cuando aplicas estrategias agresivas de recuperación inmediatamente después del entrenamiento. El cuerpo necesita ese periodo de señalización. Necesita ese entorno donde el estrés aún está presente para activar los factores de transcripción que regulan la adaptación. Sin ese entorno, no hay urgencia biológica de mejorar. Y sin urgencia, no hay cambio. La clave no es eliminar el estrés. La clave es gestionarlo, entender cuándo permitirlo y cuándo intervenir, porque intervenir demasiado pronto es sabotear el proceso. Y esto nos lleva a la pregunta más importante. Si no debes apagar el fuego, ¿qué debes hacer exactamente? La recuperación inteligente no consiste en eliminar el estrés. Consiste en proporcionar al cuerpo los recursos necesarios para adaptarse a él. No se trata de evitar el daño. Se trata de utilizar ese daño como base para construir algo más fuerte. El primer elemento clave son los aminoácidos esenciales. Estas moléculas son los componentes básicos de la proteína muscular. El cuerpo no puede producirlas por sí mismo. Deben ser aportadas externamente. Después del entrenamiento, el organismo entra en un estado en el que la síntesis de proteína muscular puede ser activada. Pero sin materia prima, ese proceso no ocurre. Los aminoácidos esenciales proporcionan los bloques necesarios para reparar y reconstruir el tejido muscular. No interfieren con la señal adaptativa. No bloquean los procesos internos, simplemente aportan lo que el cuerpo necesita para ejecutar la reconstrucción. El segundo elemento es el zumo de cereza ácida. Este compuesto contiene polifenoles que ayudan a modular la respuesta al ejercicio. No elimina completamente el estrés, pero reduce el exceso. Permite una recuperación más eficiente sin bloquear las señales que generan adaptación. Es una intervención equilibrada, un soporte, no una supresión. Y aquí es donde la mayoría se equivoca. Busca soluciones que eliminen cualquier rastro de incomodidad, pero la incomodidad es parte del proceso. Es la señal de que el cuerpo está trabajando. La estrategia correcta no es eliminarla, sino acompañarla. Crear un entorno en el que el cuerpo pueda adaptarse de forma óptima. Esto incluye hidratación adecuada, disponibilidad de minerales y una ingesta suficiente de proteínas de calidad. No necesitas soluciones extremas. ¿Necesitas coherencia biológica? ¿Necesitas entender qué procesos deben ocurrir? Y no interferir en ellos, porque el progreso real no es inmediato, no se siente en el momento, se construye en silencio, en las horas posteriores, en los procesos invisibles que ocurren dentro de tus células. No busques suplementos que apaguen el fuego, busca los que te den ladrillos para reconstruir sobre las cenizas. Si quieres llevar tu rendimiento a un nivel superior, suscríbete a Fórmula Humana y revisa los recursos en la descripción para aplicar este protocolo con precisión científica.